Vamos a empezar. Bienvenidos a este segundo día. Bueno, quería insistiros en algo que es importante y que debemos pues romper el miedo, y es que nos lancemos a hacer preguntas. Que lo he estado hablando con el profesor Jacinto y está encantado de que le hagamos preguntas, incluso de que se le interrumpa, ¿no?, si necesitáis en cualquier momento de la conferencia. Entonces os invito a que podamos formar un grupo y bueno, y ese debate que realmente sea un debate que podamos bajar hasta donde queramos y hasta donde nos interese a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, ya. Hoy nos toca Kant. Realmente el programa empieza hoy con Kant y nadie mejor para hablarnos de Kant que el profesor Jacinto Rivera de Rosales, que es catedrático de la filosofía en la UNED, especializado en la filosofía clásica alemana, sobre lo que ha publicado varios libros y artículos. Es presidente de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española y de la Sociedad Fictiana Internacional. El título de su conferencia es Sujeto y comunidad en la filosofía kantiana, y te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, Jacinto, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Marisa. El placer es mío y gracias por la invitación. Y os felicito por esta convocatoria de filosofía, que no suele ser muy habitual, y la audiencia que hay, ¿no? Mis felicitaciones sinceras. Bien, me pidieron ante un público no especialista en filosofía, o normalmente no muy especialista en filosofía, que hiciera una presentación lo más sencilla posible de lo que sería el sujeto en la filosofía kantiana. Y hablar del sujeto en la filosofía kantiana es como hacer una presentación general de Kant, porque para Kant el fundamento del conocer, del actuar, incluso del sentir o del sentir estético, es la subjetividad. Lo que pasa es que aquí en la subjetividad hay que entender bien, y eso va a ser el punto fundamental de mi intervención, la diferencia entre la subjetividad empírica y la subjetividad trascendental. La propuesta de Kant es que existe en nosotros no solo la capacidad del error, la capacidad del arbitrario, la capacidad de la injusticia, la capacidad del horror, la capacidad del asesinato, la capacidad de lo feo, sino que también existe en nosotros la capacidad de la verdad, del bien, de la belleza. Y que esa capacidad es una capacidad a la cual todos estamos llamados, como la tarea fundamental de nuestra existencia. Podemos fracasar, pero todos estamos llamados, y en alguna medida fracasaremos por nuestra finitud. Pero estamos llamados justamente a sustentar nuestra vida y a darle sentido desde ese ámbito, desde ese elemento, desde esa facultad de la subjetividad, que sería el origen de lo verdadero, el origen de lo bueno y el origen de lo bello. Justamente para configurar este mundo, nuestra existencia individual y nuestra existencia comunitaria desde esos parámetros. Y los parámetros parten de ese ámbito que Kant llama la subjetividad trascendental, que es a la vez, y eso me interesa mucho, que es a la vez individual y esencialmente comunitaria. Algo así como que un individuo no puede ser libre sino en una sociedad libre. Y las dos cosas se coimplican. Como alguien solamente puede ser racional y puede pensar dentro de una comunidad de seres pensantes y racionales. Y no habría lo uno sin lo otro. Por tanto, esa subjetividad trascendental de la cual aquí se quiere hablar es esencialmente un acto de libertad de cada individuo que solamente puede tener lugar
en una comunidad de seres libres y pensantes por sí mismos. Es decir, esa subjetividad trascendental es esencialmente individual y comunitaria a la vez, y no es lo uno sin lo otro. Esa subjetividad trascendental la reparte Kant como en tres ámbitos fundamentales, o en tres facultades, si queremos emplear una terminología un tanto escolástica, pero que él también emplea. Y es la facultad de conocer, la facultad de actuar y la facultad de sentir. La facultad de conocer es la facultad de conocer los objetos. Los objetos que sería esta sala o la silla, o la facultad de encontrarse en el mundo de los objetos. Y decimos, a tal hora en tal sitio, y nos encontramos. Somos capaces de compartir un mundo de objetos. Las formas por las cuales nosotros somos capaces de compartir ese mundo de objetos es lo que él estudia en la crítica de la razón pura. 1781, la primera edición, 1787, la segunda. Las formas son el espacio, el tiempo, las categorías. Hablaremos de ello. Estoy ahora enumerando, estoy ahora haciendo el mapa. La segunda facultad es la facultad de actuar, hacer realmente. Porque conocer es una acción ideal. Eso es importante, lo vamos a ver. Pues la segunda facultad es de actuar realmente. Y esa facultad de actuar realmente hay que verla como una facultad de actuar libremente, la libertad. Es la piedra angular del sistema kantiano, tanto de lo teórico como de lo práctico, dice él. Y es el ámbito que abre la moral y el derecho. Y es lo que estudia él fundamentalmente en la crítica a la razón práctica, porque moral y práctico para él es lo mismo. Los términos tienen diversos significados y práctico para nosotros es un hombre que Kant diría pragmático o técnico, ¿no? Pero en Kant práctico significa moral. Estudia, por tanto, la ley moral y estudia también el derecho. Está la crítica a la razón pura, está también la fundamentación de la metafísica de las costumbres, está la metafísica de las costumbres, está la religión dentro de los límites de la mera razón, porque también la religión está dentro del ámbito de lo moral en Kant. Y en tercer lugar, o el tercer ámbito, la tercera facultad, la primera era el conocer, la segunda era el actuar, la tercera es el sentir. En el conocer hacemos una comunidad de objetos, somos capaces de entendernos y decir, vamos a vernos en tal sitio a tal hora. En la facultad de actuar, la comunidad es la comunidad de la justicia y de la libertad. Kant lo llama el reino de fines. A veces, incluso alguna vez, y sobre todo los postkantianos, el reino de Dios o el reino de los espíritus. De estas formas también lo llaman, ¿no? Tenemos, por tanto, dos reinos diferentes. El reino de la naturaleza, el conocer objetivo, el conocer de las leyes de la naturaleza, y tenemos el reino de la libertad, o el reino de fines, o el reino de Dios, o el reino del espíritu, que es el reino de la moral y del derecho. Y habría un tercer ámbito, y es el ámbito del sentir. Y de nuevo ahí es importante entender la diferencia entre subjetividad empírica y subjetividad trascendental. Y para Kant hay un ámbito del sentir que es comunicable y que configura comunidad, y es el sentir estético, el gusto, el arte. En el que podemos no solamente comunicar ideas, sino podemos comunicar nuestro modo de sentir, nuestro modo de estar en el mundo concreto, nuestra singularidad, cómo lo estamos sintiendo. Porque no solamente tenemos que compartir un mundo de objetos, sin lo cual no nos podríamos encontrar, no nos podríamos ver en ningún sitio,
No solamente tenemos que compartir un mundo de acciones justas, sino cual estaríamos en guerra continua matando los unos a los otros. También tenemos que compartir nuestro sentir, porque si no es un desierto en donde estamos. Tenemos que hacer comunidad estética o humanidad estética, dice Kant. Y ese modo de sentir es el sentir del gusto estético y de la obra del genio artístico o del arte, en lo cual estamos comunicándonos algo que está por encima de todos los conceptos, que está más allá de todos los conceptos, y es nuestra singularidad, nuestro modo de estar en el mundo, triste, alegre, esperanzado, con estos problemas, con estos otros problemas. Y es otro modo de comprendernos y de comunicarnos. Eso es lo que estudia Kant en la Crítica del Juicio. 1790. Y fundamentalmente en la primera parte de la Crítica del Juicio, la que se llama la Crítica del Juicio estético. Y ahí de nuevo también Kant está pidiéndonos que seamos individualmente creativos, pero creando comunidad del sentir. No creando cosas absurdas, sino comunidad del sentir. Que seamos capaces, por ejemplo, de establecer un poema en el cual comuniquemos nuestro modo de estar singular en el mundo. Amoroso, desesperado, triste, melancólico, orientados o desorientados. Vayamos entonces al primero de ellos. Hemos dicho que son tres ámbitos, el ámbito del conocer, del actuar y del sentir. Vayamos al primero. Os he hecho el mapa hasta ahora de lo que vamos a ver y ahora, en plan Zoom, vamos a concretar uno de esos y a verlos más detenidamente para ver en qué consiste. Y sobre todo en qué consiste esa diferencia entre la subjetividad empírica y la subjetividad trascendental. Porque lo que está proponiendo Kant es ese nivel de la subjetividad que él llama trascendental. ¿En qué consiste eso? La pregunta en el ámbito de conocer o en la crítica de la razón pura es ¿qué podemos conocer? Hay las tres grandes preguntas que se hace Kant: ¿qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué nos cabe esperar? Pues aquí es ¿qué podemos conocer? O si queremos formularlo de otra manera, es ¿qué validez objetiva tiene nuestro conocimiento? Voy a quitar esto, tengo un calor. ¿Podemos conocer objetivamente el mundo? ¿Nuestro conocer llega a conocer el mundo? Hubo filosofías escépticas que lo negaron. O nuestro conocer objetivo no solamente llega a conocer el mundo, sino que podemos demostrar la existencia de Dios. Hubo un racionalismo que lo afirmó. Podemos demostrar la existencia de Dios. La posición del racionalismo, por tanto, afirma que el conocimiento objetivo puede llegar más allá de toda experiencia sensible. Descartes, por ejemplo, nos propone tres demostraciones de la existencia de Dios. Spinoza parte de Dios, nada menos, ¿no? Y desde ahí deduce el mundo. ¿Podemos llegar a conocer objetivamente eso? ¿Podemos hacer metafísica? Diciéndolo en términos muy kantianos, metafísica en modo de ciencia. El escepticismo va al otro extremo. Bueno, no solamente no podemos conocer a Dios, es que no podemos conocer ni el mundo. ¿Por qué? Porque, como diría Hume, lo único que conocemos son impresiones. Es como si estuviéramos en una cueva platónica, ¿no? Estamos en una cueva, en esa cueva nos metió Descartes, ¿no? Estamos en una cueva, y entonces yo lo único que veo es la membrana, con una película, pero ni siquiera la membrana es transparente. No, la membrana como mucho es translúcida, y lo único que conozco son impresiones. Lo que haya detrás de las impresiones no tengo ni idea. Así pensamos mucho de nosotros. Y cuando hablamos del sujeto, esto es importante. Estamos pensando en ese yo cerrado, en nuestras impresiones, en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones y nada más. La propuesta de Kant es abrirnos.
nosotros conocemos el mundo, estamos de suyo fuera. Y cuando nos queremos conocer, volvemos hacia nosotros mismos para determinarnos. Esa es la subjetividad trascendental. Eso es importante. Mientras que Descartes está cerrado en una especie de cueva, o Hume dice, yo no sé lo que es el mundo, yo solamente tengo impresiones y las conecto las unas con las otras, pero a saberlo, pues, lo que puede ser el mundo, no, yo estoy encerrado en mi subjetividad empírica y no puedo saber lo que es el mundo. Ese es el escepticismo. Kant lo que hace es descubrir que no solamente somos subjetividad empírica, sino subjetividad trascendental, que es apertura ideal al mundo. Esto lo tengo que explicar, lo digo y después lo tengo que explicar. Kant toma el camino intermedio, es además una presentación muy típica del proceso kantiano, entre el racionalismo y el empirismo. Nosotros no podemos llegar hasta demostrar la existencia de Dios. Pero sí tenemos un conocimiento objetivo del mundo, más allá del escepticismo humeano. Y emplea una metáfora muy bonita hacia el final de la crítica de la razón pura, en el que dice, nosotros no podemos hacer una torre de Babel que llega hasta el cielo. Confundiremos el lenguaje. No lograremos entendernos a nosotros mismos. O dicho de una manera muy kantiana también, estaremos peleándonos en dialéctica de si existe o no existe, entraremos en la dialéctica de la razón. Eso es muy kantiano. Metafóricamente, haremos una torre de Babel que no llegará nunca al cielo, porque cuando llegue muy alto ya comenzaremos a no entendernos a nosotros mismos. Y tendremos que dejarla. Pero con los materiales que tenemos de nuestro conocimiento, sí somos capaces de establecer o de configurar o de formar una casa en que habitar este mundo. Una casa suficiente en la que habitar este mundo. Eso es lo que pretende Kant. En el escepticismo no se puede habitar. En el escepticismo estamos tirando siempre al suelo la casa y no se puede vivir a la intemperie. Estoy utilizando metáforas para que veáis lo que quiere proponer Kant. Pero tampoco podemos configurar una torre de Babel que llegue hasta el cielo. Por si queréis la cita, Crítica de la razón pura, A 707, B 735. ¿Y por qué podemos construir una casa suficientemente amplia para vivir en la tierra? Después el cielo se nos abrirá un poco en el ámbito de lo práctico. Pero eso ahora lo vamos a dejar apartado. ¿Por qué podemos construir o con qué podemos construir esa casa suficiente para vivir en la tierra? A través o gracias a formas o acciones, lo digo y lo tengo que explicar poco a poco, pero primero lo tengo que decir. Gracias a formas o acciones a priori, tengo que explicar qué significa eso a priori, ideales, tengo que explicar qué significa ideales, y trascendentales, que son palabras que hay que ir explicando. A priori, ideales y trascendentales, que son acciones del sujeto trascendental. Esta es mi tarea, explicar eso. ¿Por qué son a priori? ¿Qué significa? ¿Qué significa que son ideales? ¿Qué significa que son trascendentales? Porque una vez que comprendamos eso, comprendemos cuál es la forma de ser o el modo de ser de nuestra subjetividad trascendental. El ser se dice de varias maneras, dice Aristóteles, ¿no? ¿De qué manera se dice que somos sujetos trascendentales? Porque esto es importante para comprender por qué somos apertura al mundo y no estamos encerrados en nuestra subjetividad empírica, en la cueva humeana o en la cueva cartesiana, sino que el primer paso es la apertura. ¿Qué significa eso de formas o acciones a priori? Para Kant, y os lo digo, pues hay que irlo explicando, son el espacio y el tiempo. Habla que son formas de la sensibilidad, a priori de la sensibilidad. Por ahora es una enunciación, tenemos que ir
poco a poco entendiendo esto. Son en el momento de la imaginación los esquemas trascendentales. Que os vaya sonando. En el momento del entendimiento son las categorías. Las categorías son los primeros conceptos con los cuales nosotros interpretamos el mundo. Conocer es interpretar. Pero para interpretar tenemos que tener principios de interpretación. Y los conductores, preguntas, intereses. Si no hay interés, no hay interpretación. Si no hay preguntas, no hay comprensión. Son como las primeras preguntas, las primeras necesidades de la comprensión. Al nivel del juicio serían los primeros principios y a nivel de la razón serían las ideas de la razón. ¿Veis? Entonces nuestro conocer tiene como diversos momentos. Lo repito otra vez, para que veáis. No nos vamos a meter tampoco muy profundamente en eso, pero que lo sepáis, diríamos, el mapa. Más que explicar ese mapa en concreto, me interesa más haceros ver, por medio de ciertas escalas, la diferencia entre subjetividad empírica, que es lo que vosotros estudiáis como psicólogo, lo que debéis estudiar como psicólogo o como neurólogos, lo que debéis en la forma como la ciencia estudia los objetos materiales o los objetos del mundo, y la subjetividad trascendental como propuesta meramente filosófica, no científica. No en ciencia natural, sino como propuesta de reflexión filosófica. La filosofía, algunos la presentan como una ancilla scientia, como una simple metametodología. Para Kant es una palabra que dice algo real diferente a lo que puede decir la ciencia. La ciencia no es la única palabra sobre la realidad. Esa por lo menos es la propuesta, que puede ser discutida, pero para discutir hay que proponerla. Entonces, lo que se propone aquí es una subjetividad trascendental que es un objeto exclusivamente de una reflexión filosófica. Entonces decía que había, para que tengamos el mapa, había como diversas facultades, ¿no? Sería la sensibilidad y sus formas a priori son el espacio y el tiempo. Todas las cosas sensibles tienen que estar en un espacio y en un tiempo. Todo. Pensar en el todo. Cuando alguien nos venga y nos dice, pues yo me he levantado esta mañana y abrí la puerta de mi habitación y ahí no había ni espacio ni tiempo. Pues decimos, pues eso es imposible. Lo decimos a priori. No te habías tomado el café, no te habías despertado bien, seguías soñando. Lo decimos a priori. No necesitamos ir para allá a su habitación a ver si detrás de su puerta existe la nada. ¿Comprendéis? Esa es la reflexión kantiana. El espacio y el tiempo. En el lado de la imaginación, al nivel de la imaginación, estarían los esquemas. No voy a meterme ahí, es un tema algo más difícil. En el momento de la inteligencia estarían las categorías. Por ejemplo, la categoría de uno o de real. Alguien que no sepa lo que es real y lo confunda con la ilusorio, con él no podemos hacer una comunidad. Como tampoco podemos hacer comunidad con alguien que no está en el espacio y en el tiempo. No lo encontraríamos nunca. Puede ser que haya, dice Kant, otros seres pensantes que no ordenan las cosas en el espacio y el tiempo. Bueno, nunca haremos comunidad con ellos. Otra categoría sería la de la causa, la relación recíproca. Después estarían los primeros principios, que serían el nivel del juicio, y de la razón serían las ideas. Esas serían las formas o acciones a priori. A priori significa que proceden del sujeto. Que el sujeto las lleva a la experiencia para preguntarle. Y preguntarle a cada fenómeno, oye, ¿y cuál es tu causa? Porque si yo no sé la causa del fenómeno, no sé cómo ocurre y por tanto no sé orientarme. Es una necesidad de la comprensión objetiva.
proceden del sujeto y son preguntas que le hacemos a la realidad. Un fenómeno. Oye, ¿tú en qué tiempo y en qué lugar estás? Lo vamos a encontrar. ¿Dónde y cuándo? Tengo una cosa en casa, ¿es real o es una fantasía tuya que lo tienes? He encontrado una chica maravillosa, tal, tal. Bueno, ¿sí o es un sueño? Eso lo preguntamos para orientarnos en la realidad. Y son orientaciones que estructuran toda la experiencia. Ahí distingue Kant lo a priori de lo a posteriori. Por ejemplo, el concepto de silla no estructura toda la experiencia, no estructura esta botella, no da significado a este micrófono, da significado a unos objetos sí y a otros no. Lo a priori da significado a todos los fenómenos. Todos los fenómenos tienen que ser espaciotemporales, tienen que buscarles una causa, tienen que ser reales, tienen que estar en relación recíprocas con nosotros, estructuran toda la experiencia, con lo cual tenemos una experiencia unitaria. Esto es importante. No tenemos una esquizofrenia, en que por un lado tenemos una experiencia y por otro otra, y no sabemos cómo conectar. Tenemos que tener una experiencia para tener una personalidad, o tener una identidad, o saber orientarnos en el mundo. Por tanto, esas formas a priori dan unidad, estructuran toda la experiencia. Podemos ir de aquí a nuestra casa, sabemos cómo ir. No de pronto hay un agujero en el medio que nos hundimos en la nada. O si lo hay, ya acabó el tema. Han tirado una bomba atómica y ya hemos acabado, ¿no? Siempre estamos preguntando, por ejemplo, la categoría de causa. Vale para todo. No necesariamente hemos encontrado la causa. ¿Por qué es esta enfermedad? ¿Cuál es el fundamento de esta enfermedad? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? ¿Por qué ha asesinado esa mujer al tal niño? ¿No? ¿Por qué se ha caído el edificio? Siempre estamos buscando la causa de algo. Hume decía, veis que Kant se peleaba con Hume, ¿no? Como se peleaba también con el racionalismo. Eran sus antecedentes, ¿no? Hume decía, bueno, ahí en la causa no hay necesidad racional. Hay costumbre. Damos una bola de billar, son los dos ejemplos famosos de Hume, ¿no? Damos a una bola de billar y esperamos que cuando la bola de billar vaya a la otra bola de billar, la mueva. Pero eso es un hecho. No nos da una necesidad, no tenemos una impresión de necesidad. Las impresiones solamente nos dan el hecho, pero no la necesidad. No el que eso deba ser así. Y puede ser que mañana no salga el sol. Kant, ¿qué respondería? Kant respondería, ¿es posible? Sí, sí. Das la bola de billar y ¡pum! Y la otra no se mueve. Ah, pero entonces tú necesariamente buscas la causa de por qué no se mueve. La necesidad no es la necesidad de comprender objetivamente. Y entonces busca la causa. Y entonces miras y dices, es que han puesto ahí un tornillo, la bola está fijada abajo y no se puede mover. Buscamos la causa necesariamente para comprender aquello que ha sucedido en contra de la costumbre. Anda, de pronto, la bola no. Es posible. Pero entonces necesitamos, es una necesidad subjetiva, ¿comprendéis? Es una necesidad de la comprensión objetiva del mundo. Eso es lo que llama Kant categoría. Categoría es las necesidades que tenemos para comprender objetivamente el mundo. Y puede ser que el sol mañana no salga. Pero necesitaremos encontrar la causa de por qué no sale eso. No sale. Porque ha habido otra estrella que ha chocado al sol y lo ha destrozado. Bien, pues ya duraríamos muy poquito. Pero hemos encontrado la causa. Es decir, la necesidad es la necesidad de comprensión. La necesidad es una necesidad a priori, es una necesidad ideal, es una necesidad del conocimiento objetivo del mundo. Por tanto, es una acción o una forma a priori y es una necesidad ideal. Esto es importante comprenderlo también. Buscamos y necesitamos encontrar esa causa
Y gracias a esa comprensión de la causa, nos ponemos a su búsqueda y la reconocemos cuando la hemos encontrado. Y si la causalidad no fuera una comprensión nuestra, ni nos pondríamos en la búsqueda, ni podríamos reconocerla. Por tanto, esa necesidad es una necesidad de la comprensión, que nos pone a la búsqueda y nos posibilita el reconocer la causa cuando se encuentra. Por tanto, el conocimiento empírico tiene dos factores fundamentales. Una idealidad trascendental, por la cual nos ponemos a la búsqueda, preguntamos, y una dación empírica, una realidad empírica que nos es dado, una experiencia sensible. Voy a la bola de billar y, mira, es que está pegada allí al suelo, ya lo veo ahí, ¿no ves que está pegada al suelo? Comprender es necesariamente actividad y pasividad. Acción ideal de búsqueda y de pregunta y respuesta de la experiencia objetiva. Esto es importante. Y eso Kant dice en un ejemplo que me parece muy iluminador, es lo que ha hecho la ciencia moderna. Eso es lo que ha hecho la física. No va a la naturaleza en blanco y sin ninguna teoría y sin ninguna hipótesis, porque no sabía qué preguntar. Si vamos sin ninguna hipótesis y sin ninguna teoría, no sabríamos ni siquiera interpretar lo que la naturaleza nos dice. A la naturaleza se va con una teoría, la teoría de Newton. Para él, para Kant en concreto, es la teoría física verdadera y definitiva, evidentemente, ¿no? Después ya vino a Einstein y instauró otra verdad como más fina. No porque Newton fuera no real, sino porque el otro acierta más, sobre todo en el macrocosmos. Porque en el mesocosmos nosotros vivimos, pues no hay diferencia. Por tanto, conocer requiere esa actividad del sujeto ideal y requiere que haya una respuesta por parte de la naturaleza, que es una respuesta que da la naturaleza, pero a nuestra pregunta. Por tanto, conocer hay una idealidad trascendental y una realidad empírica. Ese es el conocimiento. Hay una pasividad, hay que esperar lo que nos responde la naturaleza. Pero hay una pasividad dirigida, en pregunta activa. Y por eso la respuesta que da la naturaleza es relativa a la pregunta que nosotros le hacemos. Es responder a lo que nosotros le hacemos. Y por eso Kant llama fenómeno al objeto conocido. Porque el objeto conocido depende de la pregunta que le hacemos. Esa es la dependencia. Pero no porque nosotros nos inventemos la naturaleza, sino porque la naturaleza responde a esa pregunta. Ese es el realismo empírico. Por tanto, hay idealidad trascendental, gracias a la cual nosotros comprendemos, y hay realismo empírico de dación, por lo cual lo que conocemos es real, no es inventado, no es ilusorio. Por tanto, el fenómeno tiene su independencia y su dependencia. Ese es el fenómeno. El fenómeno no es ni cosa en sí independiente de toda subjetividad, sino que es dependiente de la pregunta que yo le hago. Podría ser que hubiera otras subjetividades con otras preguntas, no tengo ni idea. Responde a mis preguntas. Pero no es una mera ilusión, no es un Schein. No es que yo me lo invente, es la naturaleza la que responde. Es una Erscheinung. Y bueno, claro, la naturaleza responde a las teorías físicas, a veces sí y a veces no. Entonces pudiera ser que no respondiera a las estructuras trascendentales nuestras. Pues en ese caso no existiríamos. No tendríamos conciencia. Comprender, este es el método trascendental. Es así que tenemos conciencia
luego entonces podemos decir con fundamento que el mundo existe y es conforme a las preguntas que nosotros le hacemos. ¿Comprendéis? El método trascendental es hipotético en el fondo, no es ni dogmático, que sería el racionalismo, ni escéptico. Pudiera ser que el mundo no respondiera al espacio, ni al tiempo, ni a la pregunta por la causa. Pudiera ser, dice Kant, que de pronto fuera las cosas azules y después sin saber por qué verdes y después fluidas y que aquello fuera un caos. No sería posible nuestra conciencia. No existiríamos. No sería posible el conocimiento. Es así que sí podemos, luego entonces podemos afirmar con fundamento, contra el empirismo, podemos afirmar con fundamento que el mundo existe y que es así como nosotros necesitamos que exista, para, por lo menos, en alguna medida razonable. En alguna medida razonable. Pues podemos explicar eso en alguna medida razonable, ¿no? Decimos que el conocimiento es posible porque existen formas y acciones a priori. Ya sabemos lo que es a priori y que son ideales. Y además hemos dicho que son trascendentales. ¿Qué significa eso de la palabra trascendental? Me parece como una cosa muy importante. Trascendental significa que hacen posible la experiencia, que la estructuran, toda ella. Eso significa trascendental, que son condiciones de posibilidad de la experiencia. Eso es muy kantiano, es una expresión muy kantiana. Son condiciones de posibilidad de la experiencia. Una experiencia que no pudiéramos ordenar en el espacio y en el tiempo. Una experiencia del cual no pudiéramos decir nunca cuál es su causa. Una experiencia que fuera real, pero a la vez no real, como esas piedras de Borges, que de pronto son 7 y de pronto son 12 y de pronto son... Ahí no podría haber un conocimiento objetivo, ¿no? Son trascendentales en el sentido de que ordenan la experiencia y nos podemos orientar en ella. Por tanto, saquemos conclusiones de lo que ya sabemos. ¿Cuál es esa subjetividad trascendental? Esa subjetividad trascendental es una acción. Es una espontaneidad. Kant utiliza un término leibniziano que es apercepción. Apercepción. No es una percepción pasiva, es una apercepción, es una actividad. Es un yo pienso. Conocer requiere esfuerzo, requiere pensar por sí mismo. También abrirse al mundo, lo vamos a ver. Y esa acción es una acción ideal. Estamos hablando de un sujeto idealizante. Es importante eso, porque eso es lo que nos permite abrirnos al mundo y no estar encerrados en nuestra subjetividad empírica. ¿Es una acción ideal o un sujeto ideal? Porque cuando yo conozco esta botella, yo no la transformo, no la creo, no la cambio de lugar. Cuando estoy conociendo este bolígrafo, no hago nada real con ello. Lo que estoy haciendo es introducirlo en el ámbito ideal del conocer. Lo estoy interpretando como bolígrafo. Y eso no es una acción que lo cambie en nada, ni de lugar, ni de tiempo, ni lo configura, ni lo destroza, ni lo pinta, ni lo cambia realmente. ¿Lo introduce dónde? En un ámbito ideal del sujeto cognoscente. Lo introduce en la subjetividad trascendental. Por tanto, ese sujeto cognoscente es un sujeto no real. Para los que sepáis un poco de Kant, si queremos hacer con ese sujeto algo real y hacer psicología racional y pensar que el alma es inmortal y queremos decir que el alma es espiritual, estamos cometiendo paralogismos. No podemos hacer psicología racional. Esto es para los entendidos en filosofía. Vuelvo otra vez para los no entendidos. Es una acción ideal. No es una acción real, es una acción de interpretación, de orientación.
ese sujeto cognoscente no es una cosa ni de este mundo ni de otro mundo. No es una cosa real. Ese es el fallo de Descartes, de pensar que es una res, una cosa. Es el fallo de Hume, de pensar que es una cosa de este mundo, encerrada en sí misma. Hay un ámbito de la subjetividad que no es cósico, que tiene otra forma de ser, que es una apertura a lo otro de sí, que es una apertura al mundo, que está más allá de nuestra, está más acá y más allá de nuestra subjetividad empírica. Eso es la propuesta esencial de Kant en la crítica de la razón pura. Kant distingue entre subjetividad empírica y subjetividad trascendental, decíamos. ¿Y qué es esa subjetividad empírica? Esa subjetividad empírica es lo que nosotros somos de mundo, lo que nosotros somos de cuerpo, con sus órganos y sus neuronas, lo que es también nuestra psique. Hablo de esto también en el ámbito en el que nos estamos moviendo del público. Es lo que nos ha ocurrido en nuestra biografía. Yo nací en tal sitio, yo hice tal cosa, me ocurrió tal cosa, yo mido tanto, o sea, todo lo que podemos decir objetivamente de nosotros mismos. ¿Comprendéis? Todo lo que podemos decir sobre nosotros mismos. Lo dicho es mi sujeto trascendental, mi sujeto empírico. El sujeto trascendental es el que dice, el que cuenta, el que habla, el que se da cuenta, el que objetiva. La acción de objetivar. La acción de situarnos en el mundo. Pero claro, si nos situamos en el mundo quiere decir que no estamos encerrados en nuestro yo empírico, porque entonces no nos podríamos situar, no podríamos saber qué es lo que ocurre fuera. Nosotros somos, sin embargo, capaces de decir, ahora estoy en la calle Bárbara de Braganza, está el día, el 14 de marzo de 2018, después del nacimiento de Cristo. Los chinos lo dirían de otra manera, el 4.000 o el 5.000, ¿no? Nos situamos en el espacio y en el tiempo. ¿Cuál es el yo empírico? El situado. ¿Cuál es el sujeto trascendental? El situante. Nos desdoblamos. Si no hubiera un sujeto trascendental, no seríamos capaces de situarnos. Un objeto no es capaz de situarse a sí mismo. Una piedra no se sitúa. Si nos situamos es porque nos desbordamos a nosotros mismos. Porque estamos fuera, fijaros, porque estamos fuera y nos determinamos desde fuera. No es que salgamos, es que ya estamos fuera y volvemos hacia nosotros. Y así Kant, en un alarde fuerte, incluso superando algunas cosas que ahora no me voy a meter, dice en contra de Descartes y en contra de Hume. Para Descartes y para Hume, la experiencia primera es la experiencia interna, la de las impresiones, la de mi encerrarme en mi subjetividad empírica. Kant dice la primera experiencia, la experiencia externa, refutación del idealismo. Y la experiencia interna es inmediata en el que es, pero no en su determinación temporal, espacial, objetiva. Nosotros nos determinamos nuestra experiencia diciendo, hemos nacido después de Cristo. Nosotros no somos Cristo. Nos determinamos desde fuera. ¿Estamos dónde? En la sala de la calle Bárbara de Braganza. Nosotros no somos la calle Bárbara de Braganza, estamos determinados desde la calle Bárbara de Braganza. Determinamos nuestra existencia desde fuera. Por tanto, la dirección al objetivarnos es la de, voy a emplear un término muy heideggeriano, la de Entfernung, la de quitar la lejanía, la de venir hacia nosotros mismos. Y ahí determinamos nuestra experiencia interna. Exactamente lo contrario de lo que había pensado Descartes y Hume. ¿Por qué? Porque no somos cosa. Porque somos subjetividad trascendental que tiene otro modo de ser diferente. Eso es lo que tenéis que comprender. Esa es la propuesta de Kant. La subjetividad trascendental es la que nos abre al mundo y desde el mundo nos comprendemos y nos situamos.
el espacio y el tiempo son formas del situante en el que situamos nosotros como situados. Es parecida al desdoblamiento que se hace en el contrato social, que nos va a aparecer después en la parte práctica, ¿no? En el contrato social somos legisladores y legislados. En cuanto a legisladores, somos sujetos trascendentales o seres racionales, diría Kant. En cuanto a legislados, somos ciudadanos sometidos a las leyes, aunque algunos no quieran estar sometidos a las leyes. Ese mismo desdoblamiento se da en lo teórico, lo cual muestra que no somos simplemente una roca, sino que somos cosa del mundo también, pero hay en nosotros una capacidad que supera el modo de ser de la cosa y que por tanto es capacidad de conocer, de pensar, de determinar, de objetividad. Podemos conocer el mundo. No estamos encerrados en nuestro yo empírico, señor Hume. ¿Por qué? Porque nuestro modo de ser no es el modo de ser cosa, sino que es el modo de ser ideal, trascendental. Ese sujeto trascendental, doy otro paso. Hemos visto que el sujeto trascendental tiene formas a priori, ideales, es decir, conocer ese sujeto trascendental, perdonad, es primariamente autoconciencia. Y en eso tenía razón Descartes. Voy a defenderlo un poco. Después de la duda metódica, descubre la inmediatez de la conciencia a sí mismo, el cual ni siquiera el genio maligno puede entrar. El problema es que lo pensó como cosa. De ahí la fastidio. Porque no es cosa, es acción ideal. Pero descubrió algo verdadero. Que hay una inmediatez. Lo que pasa es que esa inmediatez, y esto es difícil de comprender, es una inmediatez que necesita la mediatez. Es el principio de la dialéctica. El principio de la dialéctica. O sea, esa inmediatez de la autoconciencia solo es posible si también existe lo otro o conoce lo otro de sí, porque todo conocer requiere distinción, requiere diferencia. Y sin el mundo, el sujeto no existiría. Sin la diferencia no habría conciencia. Esto no lo pone tan claro Kant, lo pone sobre todo más claro Fichte, Hegel, la dialéctica, ¿no? Lo pone más claro. Si no existiera el mundo, no seríamos autoconscientes. Kant lo dice, somos conscientes al determinar el mundo. O sea, el yo no es una cosa trascendente que pudiera ser sin mundo. Porque ser consciente de mí requiere ser consciente de lo otro de mí. Porque ser consciente o la conciencia requiere distinción y que la distinción sea real. Ideal para comprenderlo y real para que no sea un sueño. El yo trascendental es primariamente autoconciencia. Tenemos, por tanto, que el yo empírico, la diferencia con el yo trascendental, que es autoconciencia, veremos después, espero que tengamos tiempo, aunque el tiempo va pasando de una manera demasiado rápida. 20 minutitos. 20 minutitos tengo. Bien. Veremos que en el yo hay todavía otros yoes. No hemos acabado. Estamos en el ámbito de lo teórico, en donde hemos encontrado dos, ¿de acuerdo? Que sería el yo empírico, el situado, y el yo trascendental, el situante. El situante es ideal. Pero hay un yo real que no es fenoménico y es el yo libre.
Ahí llegaremos en lo práctico. Y es otro ámbito de la subjetividad que hay que también meterlo dentro. Somos un problema de síntesis. Somos muchos yoes, somos muchos actores. Y el problema nuestro es hacer una síntesis de todas esas. O como diría Novalis, hacer una obra de arte con tanta multiplicidad. También Nietzsche lo dice. Hacer una obra de arte. Con tantos intereses y tanto. O sea que hay otro yo que no hemos llegado ahí, que es somos libres. Y es una acción no ideal, es real. Realmente libre. Eso es la filosofía práctica. Pero hay otro yo todavía, que es el genio artístico. Capaz de una acción libre, capaz de una acción real en cuanto que modela una materia, ya sea la de la palabra para el poeta, ya sea la de la pintura, en los colores para el pintor, ya sea el del mármol para él. Modela una materia, pero la idealiza a la vez, la hace expresión de espíritu. Eso es otra cosa diferente. Cuyo sujeto es el genio artístico, podríamos hablar de la imaginación creativa. Esas son las tres cosas que yo quería hablar hoy, no sé si me dará tiempo, pero esas son las 4 cosas que yo quería hablar hoy, ¿no? Lo repito, el yo empírico, situado en el mundo, el yo trascendental, que es una acción ideal situante, el yo libre, real, no ideal, real, realmente libre, el de la crítica a la razón práctica, el sujeto moral, el responsable de sí, de sus propios actos, que es para Kant el máximo, que es para Kant la piedra angular de todo su sistema, que es para Kant el destino máximo del hombre. Y después habría el sujeto artístico, que es a la vez gusto y a la vez genio. Y que configura otro modo de comprenderse, otro modo de estar en el mundo, otro modo de expresarse, también necesario. Porque aquí todos los elementos se van deduciendo porque son necesarios para la configuración de la conciencia, para la configuración del hombre, para la configuración del... Por tanto, el sujeto trascendental es primariamente autoconciencia. Decíamos, ideal, es acción ideal, ¿de acuerdo? Vuelvo otra vez, hemos hecho el mapa de los 4, vuelvo otra vez hacia lo teórico. El yo ideal es un yo, el yo trascendental es un yo de conciencia, de autoconciencia, que es ideal, que no procede caóticamente para conocer el mundo, porque en el caos no hay conocimiento, no hay ordenación, no hay orientación, sino que procede según formas, y esas formas son las a priori, ideales y trascendentales. Son las reglas que configuran toda la realidad empírica, toda la realidad objetiva. Y a eso le llama Kant verdad trascendental, que hace posible toda verdad empírica. Por tanto, desde ahí el sujeto trascendental da la norma a lo verdadero. El sujeto es principio de error, pero también principio de verdad. Y entonces atrévete a pensar. Esa es la divisa de la Ilustración. Claro que ese pensar no sería un pensar racional y correcto si no fuera dentro de una comunidad pensante. Y por eso dice Kant que la Ilustración y que todo gobierno justo debe permitir la libertad de pensar y de escribir y de publicar ideas, porque ese es el principio justamente de poder pensar de un modo adecuado. Hay tres normas para pensar. Lo expresa Kant en la Crítica del Juicio, parágrafo 40. Uno es pensar por sí mismo, atreverse a pensar por sí mismo. Otro, ponerse en el lugar del otro para realmente pensar sus razones, pero realmente, no así pensar sus razones. Y en tercer lugar, no contradecirse. Esas serían las
las 3 normas de Kant en la Crítica del Juicio, parágrafo 40. Bien, tengo cuánto... 20 minutos. 20 minutos, qué generosa sí, eres. Sí. Bien, decir por lo menos 2 cosas. Primero, ¿sí? Esa acción de conocer el mundo, de conocimiento objetivo, tiene sus límites. ¿Y por qué tiene límites? Y esto es importante, ¿eh? Porque gracias a eso somos personas racionales y personas morales. Tiene sus límites. ¿Por qué tiene límites? Hemos dicho que el conocimiento objetivo se basa en 2 pilares fundamentales. Uno, la idealidad trascendental, por la cual nos preguntamos, buscamos, encontramos, reconocemos, y la experiencia sensible, la experiencia dada. Pues bien, la idealidad trascendental no tiene límites. Es ilimitada. El espacio, a mí me dan 2 kilómetros y yo puedo pensar 3. O como decía Giordano Bruno en contra del mundo aristotélico que le presentaba, el mundo no tiene un fin. Yo puedo pensar que en ese último sitio pongo un bastón y lo saco fuera. Siempre podemos imaginar un espacio más grande. Y Bruno se lo imaginaba llegando hasta la esfera última aristotélica, como lo pensaba, y bueno, y sacando un bastón más allá de fuera. Es decir, la imaginación con el espacio y el tiempo no tiene límites. Siempre puedo pensar un espacio más allá, y más allá, y más allá. Y puedo pensar también un espacio más acá. Si me dan un espacio de 1 metro, puedo pensar medio metro. Y después la mitad de la mitad. Y después la mitad de la mitad. Sin limitación. Eso indica que es algo ideal. Porque solamente lo ideal es ilimitado. Todo lo real es limitado. Ese es el precio que tiene que pagar todo lo real. Ser limitado. Y a veces nos duele. Lo que se presenta como ilimitado es ideal. Es ideal. Podemos sin fin acortar un espacio más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño. Con lo cual nos da la posibilidad de situar cualquier cosa, por pequeña y por grande que sea. De situar en el espacio por pequeña y por grande que sea, ¿no? Lo ideal es ilimitado. Pero lo real no. Nuestra experiencia real y sensible es siempre concreta, es siempre esta y no otra. Es siempre de un espacio y de un tiempo concreto, que incluye otro que es mayor, que ya no tenemos experiencia, y que es siempre de una causa que después tendrá su causa, y después tendrá su causa, y después tendrá su causa, en un proceso ilimitado. El conocimiento objetivo está siempre infieri, siempre extendiéndose en el continuo espacio temporal causal. Espacio temporal causal. Nunca llegamos a lo incondicionado. Nunca tendremos una experiencia de lo infinito. Nunca tendremos una experiencia de la infinitud espacial o temporal del mundo. Ni tampoco tendremos una experiencia de que el mundo ha sido creado en un momento. Esas preguntas metafísicas, ahora sí que empleo una palabra totalmente kantiana, esas preguntas metafísicas no pueden ser respondidas como ciencia, dice Kant. El conocimiento objetivo es un conocimiento de lo condicionado y nunca podemos llegar a lo incondicionado, como sería la totalidad del mundo, como sería Dios, y por tampoco lo podemos negar. Es decir, ese instrumento no llega a la totalidad, no llega a lo incondicionado, ni para bien ni para mal. Siempre está infieri, siempre está en proceso. No podemos decir, y esto es importante, que todo está determinado. No,
No, vamos a ver. Lo que tenemos es la regla de la causalidad a la que tenemos que llegar todo lo más lejos que podemos, pero nunca llegaremos a la totalidad, ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en la causa. Siempre estaremos en un continuo extendiéndonos en el espacio, en el tiempo y en la causa. Dicho muy kantianamente, el aspecto teórico, nuestra capacidad teórica, solamente alcanza a lo condicionado, a lo objetivo, a lo fenoménico. Nunca a lo incondicionado, nunca a la cosa en sí. Dicho muy kantianamente. A la realidad en sí. A esa realidad en sí vamos a llegar por otro camino, que es el camino de la moral. Y la única realidad en sí que podremos afirmar será la libertad, que somos realidades libres. Esa es la propuesta de Kant. Pero fijaros, es importante, somos capaces de ir más allá de lo dado. Y eso es lo que distingue al hombre del animal. Y eso es a lo que se ha llamado racionalidad. Somos capaces de vivir en un universo de universalidad y de totalidad. Y preguntar por lo incondicionado. Y por eso tenemos dioses, tenemos filosofía, tenemos ciencia, y eso es gracias al concepto y al lenguaje. Somos capaces de no estar solamente ocupados con lo dado, y somos capaces de alzar la vista al cielo y mirar las estrellas. ¿No? Lo que decía Hawkins, que acaba de morir, ¿no? Somos primates, pero tenemos la facultad de preguntarnos por el universo. Eso es lo que nos distingue. El concepto, el lenguaje, la capacidad de ir más allá de todo lo dado, de preguntarnos cosas por las cuales esa experiencia no nos puede dar una experiencia concreta y real. Eso es lo que nos libera también de lo dado y lo que nos hace posible el que seamos libres. El concepto. 5 minutos. No, sí hay más. Sí. Este sería el primer ámbito, que es el ámbito de lo teórico, ¿de acuerdo? El ámbito de lo teórico, de lo objetivo. Después vendría el ámbito de lo práctico. Y después el ámbito de lo estético. Digamos algo solamente del ámbito de lo práctico, nada más. Con eso vamos a acabar, ¿no? Nosotros no solamente tenemos una experiencia de los objetos, una experiencia objetiva. Tenemos también una experiencia de nuestra acción y de que somos responsables de la acción. Tenemos una experiencia moral, que es otro ámbito diferente. Tenemos una experiencia de la acción real. Y es propiamente, aunque Kant no lo diga expresamente, aunque sí dice que la libertad es la piedra angular de todo el sistema, tanto de lo teórico como práctico, y dice también que todo interés en último término es práctico. Es decir, ¿para qué conocemos el mundo? Para ser libres. Sería lo que diría Kant. En este tercer momento encontramos una subjetividad que no es meramente cosa del mundo, que no es solo una espontaneidad ideal, como sería el yo pienso, sino que es una acción real. Dice Kant, la única realidad en sí que nosotros podemos afirmar con fundamento. ¿Y cuál sería ese fundamento de poder afirmar que somos libres? Primero, voy muy sintéticamente. Primero, en la crítica a la razón pura, en el ámbito de lo teórico, se ha mostrado que decir que todo está determinado es dogmático, porque afirma más de lo que se sabe. Es decir, el que todo está determinado no es algo que sepamos. Es un proyecto científico que tenemos que ir implementando poco a poco y que nunca llegaremos a implementar enteramente.
No sabemos si todo está determinado. Lo que sí sabemos es que tenemos que buscar la causa y a la medida en que buscamos la causa y encontramos la causa, entonces sabemos en ese sentido que está determinado en ese aspecto de esa causa. Pero después tenemos que encontrar otras causas y la causa de la causa. Por tanto, decir que todo está determinado es confundir el proyecto con su realización. Es como mucho un proyecto científico, pero que no está realizado nunca. Y solamente podemos afirmar la determinación en la medida en que encontramos la causa, porque para que un conocimiento sea objetivo no vale solo la idealidad, la categoría de causa. Es necesario encontrar la causa real. Y en la medida en que no se va encontrando, no sabemos todavía en qué sentido está determinado. Por tanto, no conocemos el todo. Vamos siempre infieri. Por tanto, la crítica a la razón pura ha dejado espacio a la libertad. Espacio ontológico a la libertad. Y en segundo lugar, tenemos la experiencia moral. Solo un ser libre puede tener una conciencia moral. Alguien que puede hacer otra cosa diferente a lo que debe hacer. Un árbol no tiene conciencia de hacer otra cosa que dar el fruto que da normalmente. La conciencia moral ya es la huella de una libertad que busca a sí misma realizarse. La conciencia moral, dicho muy kantianamente, es la ratio cognoscendi de la libertad. Solamente un ser libre puede tener conciencia moral porque solamente la libertad puede ser fundamento de esa conciencia. El solo hecho de tener una conciencia moral muestra de que podemos hacer diferente a lo que debemos y por tanto que somos libres. Esa es la argumentación de Kant. Podemos no estar de acuerdo, pero yo os la digo y después podemos discutir sobre ella. Gracias a la conciencia moral, a la ley moral, que él llama imperativo categórico, podemos afirmar que somos libres. ¿Y qué dice esa ley moral? ¿Qué dice ese imperativo categórico? Autonomía. Del mismo modo que hay en el conocer formas que crea el sujeto, la ley moral parte de la propia libertad. Es la ley que la libertad se da a sí misma. La libertad, eso significa autonomía. Auto, a sí mismo, nomos, ley. La libertad se comprende como una acción originaria. ¿Qué significa aquí acción originaria? Que no está causada por otra cosa, sino que por mí mismo, que yo soy responsable de esa acción. La libertad es una realidad originaria, es una acción real originaria. ¿Y qué es lo que le dice la ley moral? Oye, tú eres una realidad originaria. Trátate como una realidad originaria y no como puro medio. Trátate como libertad y no como cosa. Respétate en tu modo de ser, de originario. No te trates como un puro medio, sino trátate también como fin en ti mismo, es decir, como origen del propio sentido de tu existencia. Lo que viene a decir la ley moral es la conciencia que la libertad tiene de sí misma y de que tiene que respetarse como libre, es decir, que no puedo esclavizarme a mí mismo ni esclavizar al otro. Tercer punto, esa libertad es una libertad esencialmente comunitaria. Es decir, es una ley que se da a sí mismo el individuo y la comunidad. Porque yo solamente puedo ser libre si comprendo el modo de ser de esa libertad. Y el modo de ser de la libertad es un modo de ser que no es cosa. Y solamente soy libre si respeto al otro como libre. Si yo tengo una manzana y me la como, no se la puedo comer el otro. Esa es la lógica de la cosa. Pero la lógica de libertad es exactamente la contraria. Yo solamente puedo ser libre si reconozco al otro como libre, porque entonces he reconocido realmente la libertad como es. Yo solamente soy libre dentro del ámbito de la libertad de la comunidad.
El que yo respete al otro como libre no es algo adyacente, es algo esencial a la realización de mi propia libertad. Porque mi libertad es a la vez individual y comunitaria, del mismo modo que ocurría en lo teórico, en el pensar, y de lo mismo modo que ocurrirá también en lo estético. Somos individuos creativos y solamente lo somos en una comunidad que es libre y también creativa. Bueno, puedo decir un montón más de cosas, pero yo creo que aquí lo dejamos. Y, porque yo creo que ya están cansaditos. Y nada, pues preguntáis por lo que quedaba. O... Muchas gracias, Jacinto. Bueno, salgo aquí para animar al personal. Aquí ya hay una pregunta. Di tu nombre, por favor. Mi nombre es Javier Colón. Y bueno, primero no sé si voy a saber formular la pregunta correctamente. Me voy a ceñir ahora al aspecto del conocer. Kant habla de las formas de conocer. Y el conocimiento humano, entiendo que él habla de la razón humana, habla que estructura la experiencia en función de tiempo, espacio y causalidad. Y eso es lo que le hace decir que es inconcebible. Siguiendo la causalidad llega a un punto que la razón no puede llegar más allá. Pero no puede, está siempre como de camino. Está de camino. Eso es. Pero mi pregunta es, ¿y eso no será un límite de la razón humana hoy? A lo mejor no es un límite de la razón humana dentro de 1000 años. Y hoy ha muerto Stephen Hawking, ¿no? Y viene al hilo de esto la parte de la pregunta. Hace 50 años era inconcebible pensar en la relatividad del espacio y del tiempo. Hemos encontrado explicaciones a través de la ciencia de cosas que no podíamos pensar. Entonces, usted ha dicho, y con buen criterio, yo creo, el infinito es algo que se nos escapa. Pero se nos escapa porque conocemos a través de la teoría de la causalidad. Pero, ¿y si no es así? Y si el espacio y el tiempo, como se ha demostrado, que hace 50 años era algo fijo, hoy es algo relativo. Y si dentro de 1000 años la mente humana puede explicar las cosas sin la causalidad. Yo ahí dejo la pregunta porque no tengo respuesta. Y para mí es una pregunta que siempre está ahí. O sea, ¿y cómo sería explicar sin causalidad? No lo sé, porque es que en la mente humana, o sea, está claro que la mente en la cadena biológica, para una abeja sería imposible explicar muchas cosas de las que ocurren. Imposible. Pero no es porque no sean explicables, sino porque la abeja le falta capacidad para entenderla. Al hombre, hace 1000 años, le ocurría con muchas cosas. Me pregunta que no espero respuesta, sino la duda que, ¿y si la mente humana se desarrolla y cosas que hoy solo concibe a través del proceso de causalidad, puede explicar otro modo, puede encontrar otro modo de explicar la vida y el conocimiento? Habría, en primer lugar, has hablado del tiempo y del espacio. Es una crítica que se le hace a Kant, en que él estaba pensando un espacio y tiempo absoluto, como en Newton. En Newton hay tres magnitudes absolutas, gracias a las cuales se hace toda la combinación de las fórmulas, ¿no? Que sería el espacio, el tiempo y la materia. Y hoy se dice el espacio no, el espacio y el tiempo no son absolutos, son relativos, lo único absoluto es la velocidad de la luz, sería Einstein, ¿no? Yo diría, con esto no te contesto las dos preguntas, pero voy... Creo que no hay respuesta. Yo te la voy a dar. No. Me pongo chulo. Sí, te respondo solamente a esto del tiempo y del espacio, ¿no?
Ahí, naturalmente, Kant se ha equivocado en cuanto a la ciencia. No ha conocido la teoría de la relatividad, solamente ha conocido de Newton y pensaba que esa ya era respuesta única y última. Pero lo trascendental, desde el punto de vista trascendental, lo que realmente está diciendo a Kant es que todo fenómeno tiene que estar en el espacio y en el tiempo. Y en la teoría de la relatividad también está en el espacio y en el tiempo. Lo que pasa es que es un espacio y un tiempo estructurado de otra manera, pero sigue estando en el espacio y el tiempo. Kant se ha equivocado al pensar que solamente se puede estructurar según Euclides y según Newton. Ah, no, también se puede estructurar el espacio según Riemann y según Einstein. Bueno, pues se ha equivocado científicamente, pero sigue siendo válido que tanto en Riemann como en la teoría de la relatividad, los fenómenos tienen que estar en un espacio y en un tiempo. Eso es lo trascendental necesario. Luego, ahí sigue valiendo la hipótesis kantiana. En relación después con la segunda parte que sería la de la causalidad, ¿no? ¿Por qué nos interesa comprender las cosas a través de la causa que lo determina desde fuera? Porque el conocimiento teórico es fundamentalmente un conocimiento pragmático, técnico, instrumental. El conocimiento teórico lo necesitamos para dominar las cosas del mundo. Ojo, de ahí se ha dicho y se dice actualmente y se dirá seguramente aquí, por eso me adelanto, que el sujeto moderno es enteramente instrumental y que el que quiere determinarlo todo y que es solamente una razón teórica, lejos de Kant, porque justamente pone límites a lo teórico y pone como fundamentalmente la libertad que debe ser tratada con respeto y no determinadamente, no heterónomamente. Bien, bueno. ¿Por qué necesitamos la causalidad? O lo que se llama ahora función de F paréntesis, X paréntesis, que es lo que se utiliza en ciencia, ¿no? ¿Por qué necesitamos la dependencia? Porque es la única manera que tenemos de dominar el mundo y no necesitamos dominar el mundo, tenemos que saber conducir el coche, tenemos que saber utilizar las cosas, tenemos que saber producir, tenemos que saber determinarlo, porque necesitamos justamente por nuestra finitud. Está esa causalidad y está después el decir, no, lo ha hecho libremente. Y ahí sí que no tenemos ninguna forma de determinarlo desde fuera. Y es lo que está ocurriendo en bastantes aspectos, sobre todo en la teoría cuántica. Están hablando de que el mundo aparece sin más, espontáneamente. Espontáneamente. Bueno, eso no va en contra de la libertad, va a favor. Va a favor. Pero eso va a favor. Va a favor en el sentido de que somos capaces de, desde la nada, comenzar a actuar. Y esa sería la libertad. Hay gente, pensadores, que están intentando conectar justamente este pensamiento kantiano con la física cuántica. ¿Dónde está el determinismo, según esta gente? En el mesocosmo y como mucho en el macrocosmo. Ah, pero si nos vamos al microcosmo, ahí podríamos salvar incluso la libertad, porque ahí de pronto aparece, a mí me parece mágico todavía, eso son hipótesis, ¿no? De que aparece el mundo de la nada, será entonces a lo mejor de la materia oscura, será de... pero eso no va en contra de la libertad. El tema está en que para dominar el mundo necesitamos una causalidad heterónoma. Pero si decimos que todo el mundo está determinado, nos convertimos en cazador-cazado en nuestras propias redes. De pronto nos convertimos en marionetas de nosotros mismos. Y entonces hemos absolutizado una forma de tratar el mundo que no es absolutizable, es lo que dice Kant. No podemos utilizar todo el mundo para determinarlo. Hay cosas que tenemos que respetar porque hay cosas que son libres. Y ese es el límite a la razón instrumental, límite que pone el filósofo moderno a la razón instrumental y a la determinación del mundo, ¿no? Pero si ya pensamos en la física cuántica, que ya no es determinable y que aparece espontáneamente, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Perdona, ¿te he contestado? Sí, me ha contestado, pero daría para mucho más. Ya suscita otras preguntas. Eso es lo bueno de la filosofía, que nunca nos aburrimos.
Bueno, yo soy psiquiatra y psicoanalista y te digo esto porque para que pueda entenderse el sentido de mis preguntas. Primero, sobre la libertad. Para nosotros la libertad se basa en la prohibición. En la prohibición. Y en una prohibición que ha tenido mucha influencia en la psiquiatría y en el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál es la prohibición que es casi un imperativo categórico moral? La ley de la prohibición del incesto. O sea, tú puedes ser libre si aceptas la norma básica que organiza la sociedad y la comunidad, que es que una mujer es de tu padre, para simplificarlo, y no tuya. Entonces, mi pregunta es sobre este tema. Nosotros entendemos, o yo entiendo, para no hablar por otras personas que a lo mejor no lo entienden, yo entiendo que el imperativo categórico en Kant está ligado más a la forma que al contenido. Es decir, que es una estructura que en sí misma, libre de impregnaciones de otro orden, se hace analógica con la conciencia y con la voluntad. Para nosotros esa estructura, digamos, tiene el contenido de la prohibición de la ley. Nosotros le llamamos ley a esto. Norma es lo social, es la ley de la prohibición del incesto. ¿Estoy correcto en esta interpretación? Primera pregunta. De lo que es el imperativo categórico frente a otros imperativos hipotéticos y tal. La segunda pregunta es ya muy directa, que es ¿cuál es el papel de la palabra, del habla en Kant? ¿Qué papel juega la palabra? Entiendo que él no tuvo acceso en sus esquemas a la lingüística que empieza en Saussure o de este tipo de lingüística. No conozco bien el tema, a lo mejor digo una cosa incorrecta. Me gustaría si me podrías contestar a esto. Y la tercera cuestión es referirme, utilizando, creo que bastante ajustado, ¿no?, a un psicoanalista kantiano, que fue Bion, que es el psicoanalista olvidado un poco, que parte de desarrollar una cosa que yo creo que me gustaría también que me la pudiera responder, la génesis de ese aparato psíquico que Kant hace como de una forma sincrónica, en un momento dado, pero no explica cómo llega el individuo desde niño, desde recién nacido, a adquirir esas categorías o esos a prioris ya de un sujeto que puede comprender. Para Bion, el pensamiento, los pensamientos son anteriores al aparato de pensar que describe Kant. Y los pensamientos serían como una especie de defensas o excrecencias casi de un elemento fundamental que está en el origen del conocer, que es la insuficiencia. El niño nace castrado porque nace insuficiente. Al separarse de la madre, tiene ya una insuficiencia biológica. Y desde esa insuficiencia biológica irá desarrollando primero el pensamiento como actividad para librarse del malestar. Estoy simplificándolo mucho, pero más o menos es así. Y luego construirá a través de precisamente de la trascendentalidad de esas acciones de pensamiento, de esclarecerse en un ámbito de turbulencia, irá desarrollando un aparato propiamente dicho de pensar. Mi pregunta, una vez dicho esto, es: Bion establece una especie de protocategorías. No me acuerdo ahora cómo él le llama exactamente, pero que son como muñones de las categorías que se podrían desarrollar luego en la vida adulta. Por ejemplo, la de causalidad. Para Bion, la causalidad surge de la necesidad, y de la necesidad básica, que es el hambre y el miedo a morir del bebé, lo cual le lleva a él a jugar con la presencia y la ausencia de la madre, a desarrollar las diferencias que tú has explicado, vamos, fenomenal, y aprovecho para felicitarte por la intervención que has hecho.
esas tres cuestiones, no sé si lo ha liado un poco, pero esas tres cuestiones quisiera que se pueda contar. Una es el papel de la palabra del habla. Dos, la ley, cómo se concibe el imperativo categórico. Y la tercera, si Bion concibe elementos previos a la categoría en su aspecto genético. Muy bien. En la cuestión de la ley del incesto, sería una concreción psicológica del imperativo categórico. No sería el imperativo categórico como tal, ¿no? Sería una de las subdeterminaciones y no la única. También estaría el no matar, por ejemplo, o estaría el ayudar la felicidad de los otros, estaría otras concreciones, el no engañar, el no mentir. Uno de esos sería el no apropiarte de tu madre, sería o de tu padre. Pero sería una concreción psicológica, no propiamente el imperativo categórico como tal, porque no va, el imperativo categórico se formula como valiendo para cualquier otra materia y no solamente la materia sexual. Aunque para Freud la materia sexual sea la más importante y casi la omnímoda, ¿no? O como tú has dicho, es forma. Es como lo ha presentado Kant también, es forma. Sin embargo, a mí me gusta más decir que es expresión de una realidad en sí. Me voy a explicar. Cuando se dice que el imperativo categórico es una forma, lo que se está diciendo es que lo que tenemos que buscar no es un objeto más del mundo. No se trata de buscar a Dios para ser felices o buscar esto para... sino lo que tenemos que hacer es realizar la libertad como tal libertad. Tenemos dos grandes intereses, porque estamos compuestos de dos elementos fundamentales. El elemento de la finitud, por lo cual nosotros dependemos del mundo. Y para Kant, si ese mundo nos va bien, somos felices. Es como él determina la felicidad. Si la respuesta a esa necesidad que nosotros tenemos por la finitud del mundo es positiva. Pero además somos libres. Y eso engendra la moralidad propiamente dicha. Y la moralidad es, en el fondo, que tú te comportes como libre y que respetes al otro como libre y no te vendas por un plato de lentejas. O no por conseguir algo de la finitud o de la felicidad, arrolles al otro. O cojas al otro como puro medio o como puro esclavo. Lo que viene a decir, por tanto, la ley moral es algo meramente formal en relación con la felicidad y con los objetos, pero expresa la realidad en sí, que es propiamente la libertad. No puedes hacer nada que vaya en contra de la libertad, de ti y del otro. Y dentro de ese marco, busca la felicidad. Buscar la felicidad es algo como ley natural para Kant. Y la prohibición del incesto sería una concreción de que respetes la libertad del otro, que dejes al otro también ser libre, que la madre no se coma al niño como objeto de deseo, ni que el niño se coma a la madre y se lo quite al padre, como una forma de respetar también ese espacio de libertad, porque en cuanto la madre y el niño se fusionen, tienen entonces una relación simbiótica que no dejan realmente la libertad ni al uno ni al otro. Sería una concreción del imperativo categórico, pero no propiamente el imperativo categórico, que no solamente se concreta en eso, que eso sería una concreción psicológica. Eso sería la primera respuesta a tu pregunta. La palabra. Kant no reflexiona mucho sobre el lenguaje. No encontraremos, aunque hay un libro sobre Kant y el lenguaje, ¿no? Podemos encontrar el lenguaje en el juicio, a nivel del juicio. En los juicios sintéticos, los juicios analíticos, en que entonces estamos también empleando palabra, y para él el conocimiento verdadero es un conocimiento con palabras, es decir, de juicio. Es un conocimiento expreso. Pero no reflexiona sobre la importancia de la palabra, como puede reflexionar Herder en su momento, o Hamann,
o los románticos, ¿no? O ya incluso después también algo Hegel. Por tanto, no podríamos encontrar ahí en Kant la importancia de la palabra y del lenguaje. Lo podemos encontrar subsidiariamente en lo que sería su teoría del juicio. Y su teoría de que el juicio teórico se expresa con términos que entonces se logra el conocimiento propiamente dicho. Pero no la importancia que le da la palabra, por ejemplo, al psicoanálisis, no podríamos encontrar allí en la teoría de Kant. O si lo encontramos como derivadamente, que nosotros, partiendo de Kant, entonces hacemos toda una teoría del lenguaje. Y después, en relación con Bion, podemos también pensar en Piaget, ¿no? Que también ha pensado la génesis psicológica de las categorías, como Bion. Kant no estaría en desacuerdo que se pueda ver la evolución en la cual el niño llega realmente a comprender lo que es la causalidad de un modo de vista abstracto, que Piaget lo pondría en los 12 años, en los 11 años, otro lo pondría en otro, pero eso es una derivación psicológica que no determina su validez objetiva. Son dos cosas diferentes. O sea, es un estudio de un hecho, pero no de un derecho. Es un estudio de cómo un objeto más del mundo logra hacer una cosa, pero no es que eso tenga validez objetiva o no tenga validez objetiva, que es una reflexión propiamente filosófica. En donde sí podemos encontrar una génesis de la conciencia es ya en Fichte, en Schelling o en Hegel. Y es una génesis de la conciencia no ya meramente psicológica, sino también en cuanto a expresión de la evolución del propio espíritu para llegar. En todo caso, en Kant la subjetividad es una tarea. Y al ser una tarea no se conquista de la noche a la mañana. Incluso es una conquista en la cual fracasaremos de alguna manera. Y la conquista máxima sería a través de la historia. Ni siquiera el individuo es capaz de llegar a realizar plenamente lo que es la subjetividad, sino a través de una asíntota todo el género humano. Por tanto, hay una génesis, ¿no? Pero es cierto lo que dices. Kant no hace génesis, hace un estudio sincrónico de la subjetividad. Lo que hace un estudio diacrónico ya es el idealismo alemán, Fichte, Schelling y Hegel. Pero tampoco es un estudio psicológico, que también hay que hacerlo, pero es otra cosa. No por ser otra cosa no es válido, y no porque sea válido lo uno no es válido lo otro, sino porque las dos cosas hay que hacerlas. Teresa. Bueno, yo en primer lugar felicitar una conferencia magistral. Kant es muy difícil. En este caso la mediación de los ángeles, dicho en secularizado, hacen que las teorías muy complejas y difíciles sean accesibles a los sencillos o a los especializados en otras cuestiones. Ha habido dos momentos que me han parecido espectaculares. Uno, por un lado, el de la caracterización del método trascendental como hipotético, ya que no es ni escéptico ni dogmático, pero claro, con una necesidad hipotética, que es lo mismo que decir causalidad. Entonces, me parecía muy inteligente también, por parte de lo que ya se ha dicho, hacer notar la prioridad, tanto en la acción práctica, no tratar al otro como una cosa, también tratarlo como una causa, y en la acción teorética el elemento de la indagación siempre por el porqué. Y claro, yo me preguntaba mientras oía eso, pero decía el profesor Jacinto Rivera de Rosales, siempre buscamos la causa. Y yo decía, nosotros los occidentales o cualquier otra comunidad de la Tierra, o no podemos saberlo. Y eso me llevaba a una cuestión que ya ha sido también comentada aquí, ¿no? La cuestión de la relación del lenguaje con la historicidad. En parte se ha respondido, porque claro, ha sido muy inteligente plantear un diálogo de preguntas que son nuestras a la naturaleza y la naturaleza responde, y viceversa, se podría decir también. La naturaleza pregunta y nosotros respondemos, eso no estaría en absoluto en contra de esa dialogicidad, ¿no? Entonces, sin embargo, me llamaba la atención en lo mismo, lo de, claro, el espacio y el tiempo de la priori, como a priori de la sensación, pero ¿qué espacio, qué espacialidad y temporalidad
tendrían las propias formas y acciones a priori ideales? Esa es una pregunta que me interesa mucho por el placer de seguir oyéndolo, ¿no? Y luego, en lo de la diferencia entre, parecía que el yo trascendental podría decirse que es el que es responsable del bien, de la verdad, de la belleza, mientras que el yo empírico es el que puede mentir, robar, confundir, violar. Entonces, para no hacer caer la culpa sobre el cuerpo, me gustaría que se dijera algo en esa cuestión. Y termino con una cosa brevemente, y es qué relación tiene el idealismo trascendental de esta subjetualidad, cuya tarea es además la coherencia entre todos esos ámbitos de yoes, que me ha parecido fascinante, cómo se encuentra el idealismo trascendental ante los desafíos de la globalización, que es un asunto que también ha tratado en otros lugares magistralmente el profesor Jacinto Rivera Rosales. Gracias. Gracias, Teresa. ¿Buscar la causa es una racionalidad occidental? Yo creo que todos buscan la causa, ya sea mágica, ya sean los dioses. ¿Por qué llueve? Pues porque el Dios está a gusto con nosotros, o nos manda rayos porque está enfadado con nosotros. Tenemos que sacrificar al niño para que Dios no esté tan malo, o sea, tan enfadado con nosotros. Si yo tiro esta barca en el Amazonas, la barca irá según la corriente, tengo que tener cuidado y remar. Si me acerco pronto a la anaconda, me puede morder y me puede tragar. Esa relación la tienen todos, ¿no? Porque si no, no podrían estar en el mundo. No sabrían cómo habérselas con las cosas. No podrían construir casas, no podrían cazar, no sabrían que la flecha llega y da y mata. La causalidad la comprenden todos los hombres, incluso los animales, podríamos decir. Kant no lo dice, ¿eh? Ahí me extiendo más allá de Kant. Sí, lo que pasa es que ¿cuál es la causa? Puede ser muy diferente. Uno dirán son los dioses, otro dirán es el virus el que te hace la enfermedad, otro dirá no, la enfermedad te la ha mandado Dios, ¿no? O te ha curado Santa Rita, y entonces Rita es santa, ¿no? O no, es una sugestión, es un placebo que te ha curado, ¿no? Ya podríamos dar diversas... Pero la pregunta por la causa es absolutamente esencial para vivir. Esas son las categorías de Kant. A veces cuando se dice las categorías de Kant son diferentes dependiendo de la cultura, se está pensando en categorías, cosas diferentes a la que piensa Kant. Kant no está pensando que una categoría sea que nos vistamos los pantalones y otro lleve una chilaba. No, eso no es una categoría kantiana. La categoría kantiana son la realidad, uno y múltiple, la causa, es decir, absolutamente necesaria tanto para llevar una chilaba como para llevar un pantalón. Sería, y no confundir lo que... Pues yo diría que causalidad es algo absolutamente necesario para bandearse en el mundo. Lenguaje e historicidad. Claro, la historicidad sí lo estudia Kant, pero el lenguaje no lo estudia Kant, ¿no? Menos mal que los grandes hombres no han estudiado todo, ¿no? Así nos deja algo a nosotros para pensar, ¿no? La historicidad para él no es una cuestión de lenguaje. Podemos nosotros pensar que en eso no es que haya dicho que no es es que no lo ha dicho. No ha reflexionado sobre ese tema. ¿Qué relación hay entre historicidad y lenguaje? Si hubiera reflexionado, pero bueno, no se puede pensar en todo. No lo ha pensado, ¿no? Historicidad para él es cómo la libertad, eso significa cómo la libertad se va construyendo en leyes y en instituciones. Es decir, cómo se va construyendo en el derecho y en la política, que sería el lado externo de la libertad. El lado interno es el de la moralidad. El lado externo, eso significa historicidad. Y eso es también para Fichte y eso también es para Hegel. Es la historia de la libertad. O diría muy hegelianamente, es la historia del espíritu objetivo que va objetivando su esencia y su esencia es la libertad. Ese sería... Sí.
la historia es el momento final del espíritu objetivo en Hegel. Y la tarea que tiene el espíritu objetivo es objetivar ese reconocimiento de que todos son libres. Y la historia es la historia de cómo vamos reconociendo que todos son libres, y ese reconocimiento es un reconocimiento práctico, y ese reconocimiento, por tanto, son en las leyes, en las instituciones y en el Estado. Y para Hegel, su optimismo está en que el Estado más libre sea el que va a triunfar y va a llevar como la antorcha de la historia, ¿no? Espacio y tiempo. Reflexivamente, Kant solamente reflexiona en el espacio y el tiempo del Cronos. Y cuando está hablando del espacio y el tiempo, parece que solamente existe un espacio y tiempo determinado y organizado según la categoría de causa, la categoría de relación recíproca, y por tanto sería el espacio y el tiempo de los objetos, el que llevas tú en tu reloj. Pero si repasamos la obra de Kant, encontramos, malgré lui, un tiempo, no tanto un espacio, pero también podríamos decir espacio y tiempo práctico, que es el espacio y tiempo, o si queremos el tiempo de la revolución interior, en el cual el espíritu deja el principio del mal y se pone en el principio del bien, es decir, que pone como máxima última la libertad de él y de los otros. Y eso, dice Kant, algunos lo intentan cuando tienen 30 años y lo consiguen, algunos de ellos, cuando tienen 40 años. No es muy optimista Kant, ¿no? Para Kant la mayor parte de la gente no es muy moral. Y por tanto ahí hay una revolución interior, lo llama, como lo piensa el pietista. Ahí hay una influencia pietista en el pensamiento de Kant, que hay una revolución interior de un antes y un después. Por tanto, podemos pensar en un tiempo ya no estructurado por la causalidad objetiva, sino estructurado por una acción de libertad. Por tanto, estamos pensando en un tiempo práctico. Lo que pasa es que Kant no reflexiona en aquello que ha dicho. Bueno, nos deja por lo menos algo también a pensar a nosotros y a decir a nosotros, ¿no? No lo ha dicho todo. Y después, además, hay un tiempo de la libertad externa, que es la historia, la temporalidad histórica, que no está hecho tampoco por causas objetivas, sino también por decisiones de la libertad. Y además hay un tiempo estético, porque la contemplación de lo bello natural y de lo bello artístico, se alimenta a sí misma y nos lleva a permanecer en la contemplación. Weilen in dieser Betrachtung. Nos lleva a permanecer de tal manera que hay, y eso lo dice Schiller muy bellamente, una superación del tiempo en el tiempo. Esa es la significación de la belleza en Schiller, ¿no? Por tanto, hay un tiempo estético, un tiempo práctico, un tiempo histórico y un tiempo del Cronos. Pero cuando Kant habla del tiempo y del espacio y reflexiona sobre él, parece que no se da cuenta de todos esos tiempos y para él el tiempo es siempre el tiempo del Cronos. Si hubiéramos estado allí, le hubiéramos dicho, oye, don Manuel, por favor, date cuenta de... Perdona, es que todavía quedaba... pero de las dos que me quedaban solamente... El tiempo y el espacio relativista no afectan para nada al tiempo y al espacio. Es mi tesis. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además me ha gustado mucho oírlo. Sin embargo, si vuelvo al tema de la causalidad, hay un físico que puede ser premio Nobel en cualquier momento, se llama Sean Carroll, que mantiene en su blog y tal, que los físicos actualmente no utilizan el principio de la causalidad. Y es verdad.
que nada más que piensan en estados que cambian y que el cambio de estado, que es el devenir filosófico, si queremos, procede de unas leyes que se tratan de encontrar. Entonces yo creo que, igual que has explicado muy bien lo de la relatividad en el espacio del tiempo, a lo mejor podrías aclarar esto. Sí, pero sí que hablan de función. Sí, pero que el concepto de función es otra cosa. Es que algo depende de otro. Que un estado depende de otro estado. Sí, Eso es. Basta. sí, eso es verdad. Ya está. Perfecto. Ya está. Porque si un estado depende de otro estado, yo puedo hacer y determinar cuál es la fecha del tiempo. Porque a partir de un estado se produce otro por la acción Eso es. de las leyes, no porque el estado previo sea la causa. No nos metamos en esas cuestiones metafísicas, diría un científico, diríamos sin más que influye y que es función de, ¿vale? Que depende de, que yo, sabiendo un estado, puedo determinar otro, ¿vale? Con eso me basta, porque ¿qué es lo que yo intento en el conocimiento teórico? Intento que al saber de qué depende algo, poderlo producir, poderlo determinar, poderlo predecir. Claro, que es lo que yo intento, poderme orientar en el mundo de los objetos, para yo, en los fines que yo tengo, poder conseguirlo, o evitar las cosas que a mí me destruyen. Por eso a mí me interesa una visión del mundo heterónoma, es decir, aquello que causa desde fuera lo que ocurre que a mí me interesa o que a mí me espanta para evitarlo. No se utiliza actualmente el término de causa, parece que es como muy metafísico, una influencia tal, pero sí el término de dependencia o el término de función. Los físicos lo escriben F, paréntesis XF, en función de. Suficiente. Tiene que haber, como diría Leibniz, una liaison, una ligazón de una cosa, y aunque sea un sueño, diría Leibniz, que es un monadológico, me basta con que haya liaison. Realmente para ello yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, que la causa es la ley última de la naturaleza. Que no sé si algún día se encontrará. Sí, la relación recíproca, diría Kant.